todo el volumen que pueda tener aquí en mi computador. 14 millones de empleos. ¿Se escucha? Creados en 35 años en Sí, todo el señora. mundo. Sí, señora. Giancarlo, ¿se iba a decir algo? Profe, estaba pensando como monitor de asistencia si podía crear un formulario y ya finalizando la clase la última media hora podía pasarlo para que el grupo mío lo llenara y así queda Perfecto, registrado quienes asistieron. Entonces no sé qué perfecto. te parece. Tienes que colocar el grupo, ¿no? Para Sí, que señora. no todos hagan allí. Bueno, Ujú. o no, créalo y que todos firmen ahí. Ah, no, ¿Todos? porque después se te complica a ti pasar la lista. Pues igualmente quedaría registrado como un Excel donde aparecería el nombre y el código de todos. Entonces Bueno, ahí ya sí, podría. Y puede me parece interesante. Entonces sacamos una sola lista de asistencia. Colabórame con eso, Jan. Sí, señora. Gracias. Entonces vamos a escuchar este audio, este video. 14 millones de empleos creados en 35 años en todo el mundo. Ese es el potencial del sector energético, que pasará de los 21 millones de trabajadores de 2015 a 35 millones en 2050. La energía solar, eólica y el almacenamiento supondrán el 80% de la creación de este empleo. Por el contrario, las industrias de combustibles fósiles y nucleares pasarán de crear el 70% a tan solo un 3% en 2050. Con esta crisis, al final, lo que tenemos que hacer es reflexionar e intentar salir de ella corrigiendo errores del pasado. Las renovables se convertirán en las únicas fuentes de energía que crecerán este año, gracias a su acceso prioritario a las redes y a sus bajos costes operativos. Pero aún estamos muy lejos de los 4 países que ya son capaces de autoabastecerse con energías limpias. Costa Rica, Uruguay, Noruega y Portugal marcan el camino hacia una economía descarbonizada. La Unión Europea se ha marcado el año 2050 para alcanzar la neutralidad cero, que implica reducir completamente la emisión de CO2 a la atmósfera. Por eso la Comisión Europea valora en estos días imponer una nueva reducción del 15% en las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030. Para lograrlo son básicas más plantas eléctricas que produzcan energías limpias. El mundo está ante una oportunidad única para cambiar y crear una economía sostenible y libre de carbono. Bueno, esto es como para que veamos el panorama que a cada uno de ustedes les va a tocar vivir en el mundo laboral. Sí o sí tenemos que meternos en el cuento de las tecnologías limpias, de mirar cómo empezar a fortalecer, ¿cierto? Esas habilidades y competencias que nos permitan el analizar, el diseñar y el crear nuevos elementos y dispositivos que permitan no solamente la producción, sino el almacenamiento y la distribución del mismo. Miremos a ver qué más. 14 millones de empleos creados en 35 años en todo el mundo. Ese es el potencial del sector energético, que pasará de los... Entonces vamos a mirar un poco sobre las energías renovables. Para lo cual tenemos que pensar en qué es la energía en sí. ¿Sí? Y nos dice, así como a grandes rasgos, ¿sí? Haciendo un resumen muy resumido, valga la pena la redundancia, que es todo aquello que es capaz de producir un cambio en la materia. Luego, entonces, tenemos que sea capaz de transformar, ¿cierto? La energía se transforma, la energía se transfiere, la energía se almacena y la energía se transporta o se distribuye. Luego, entonces, digamos, en todo el aspecto del ingeniero eléctrico, de una u otra forma, debe determinar en qué sitio o sector se siente más cómodo, si en la transformación, si en la forma de transferir, si en la forma de almacenar o la manera de distribuir o transportar. Muchos de ustedes dirán, no, a mí me gusta todo aquello que tenga que ver con la transferencia de la energía o los dispositivos o los medios necesarios para almacenar la energía. Otros dirán, no, a mí me gustaría trabajar todo lo que tiene que ver con la manera como se transporta esa energía y es pues aplicada ya sea a los diferentes sectores de la sociedad. Luego entonces, espérate un momentico. Me quito esto. Luego entonces, vamos a mirar que hay fuentes de energía.
¿cierto? Las renovables y las no renovables. Dentro de las no renovables, yo creo que ya la mayoría las tenemos, las conocemos. Tenemos todo lo que tiene que ver con el uranio, tremendamente contaminante, el petróleo, el carbón y el gas natural. Esas son consideradas tal vez los tipos de energías no renovables que contaminan más. Ahora vamos a mirar, existen otras, pero tal vez estas son las más digamos, el top 5, el top 4, ¿cierto? De las que más contaminan. Ahora vamos a mirar las no renovables, dentro de las cuales tenemos la solar, la hidráulica, y aunque sí es bien cierto que en uno de los grupos la vez pasada hablábamos de lo contaminante que es el manejo, digamos, de la energía hidráulica, es considerada no tan contaminante como las anteriores, ¿cierto? Actualmente, en muchos países donde tenemos energía hidráulica, se está estudiando cómo minimizar el impacto ambiental que conlleva trabajar energía hidráulica. Tenemos la energía eólica, la energía biomasa. Entonces, por eso ustedes dirán, pero si el gas natural, ¿qué? Entonces hay que saber diferenciar entre la biomasa y el gas natural. Tenemos la mareomotriz y tenemos la geotermia. Esas son algunas de las energías renovables en las cuales pues vamos a tener nuestra charla el día de hoy. La cuestión es que cada grupo, ¿cierto? En cada grupo, ya sea el 741 y el 743, tenemos equipos, ¿cierto? Cada equipo va a asumir un tipo de energía. Cada equipo va a asumir un tipo de energía y se va a concentrar en investigar esa energía y más adelante vamos a ver qué vamos a hacer con esa investigación. Entonces, miremos algunos elementos. Las no renovables son energías limitadas. Es por eso que, digamos, el petróleo, sabemos, digamos, en el ambiente actual, lo que está sucediendo, ¿cierto? Y tarde o temprano el petróleo se acaba. ¿Sí? Y no solamente el petróleo, sino los otros tipos de energías no renovables. Son contaminantes, altamente contaminantes, son fijas y permanentes, de difícil extracción, ¿cierto? Y estas generan impacto nocivo al medio ambiente, ¿cierto? Porque producen mucho CO2, mientras que las energías limpias generan menor cantidad de dióxido de carbono que es liberado al medio ambiente y obviamente pues reduce todo el problema que estamos viviendo hoy en el mundo del calentamiento global. Entonces las energías renovables son inagotables, ¿cierto? La energía solar, la energía del viento, la energía del mar, la energía del agua, ¿cierto? La misma energía mecánica que producimos nosotros al caminar, al montar bicicleta, qué sé yo. Son versátiles, están en constante evolución y las empresas o las compañías que deciden invertir en energías renovables para realizar sus procesos, digamos, industriales, al poco tiempo tienen retorno a la inversión. O sea, lo que invierten inicialmente, entre comillas, que puede ser costoso, ¿cierto? Se ve beneficiado al muy poco tiempo, ya que se reduce el consumo, digamos, de energía eléctrica de la organización. Hay varias organizaciones que en ese momento están trabajando en reemplazar o tener un sistema híbrido entre la energía, digamos, normal y el uso de las energías renovables. Ahora vamos a ver un poco más sobre ese aspecto. Nicolás, ¿levantaste la mano? Sí, señora. Aquí también siento que es importante recalcar que el hecho de, por ejemplo, la
la energía del petróleo o de carbono es muy ineficiente en comparación a las anteriores, a las limpias, por el hecho de que se pierde mucha energía térmica al momento, por ejemplo, de quemar o de transportarla, simplemente, por ejemplo, con la gasolina, el hecho de los barcos gigantes que se ven usar, eh, su transportación de simplemente de esas plantas hacia el lugar donde se vende, ese tipo de cosas, también genera mucho desperdicio de energía que, que no se ve en las energías limpias. Perfecto, sí, señor. Estaba aquí que Gracias por tu aporte. Sí, o sea, hablar de esto a nivel detallado es bastante interesante. Lo estoy haciendo así a nivel general, pues para optimizar el tiempo que tenemos. Tenemos aquí un material muy interesante, ¿sí? En cuanto vamos a mirar un panorama en ese momento de la capacidad instalada, ¿cierto? En el mundo y en América Latina y en Colombia, ¿cierto? Vamos a hacer una lectura silenciosa de qué es la capacidad instalada. ¿Qué se hizo? ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa capacidad instalada mediante un estudio que se hace para determinar ese tipo de energía renovable en cuanto a la capacidad instalada. Vamos a mirar un poquito la energía solar y vemos que la energía solar, pues ya creo que varios nos hemos interesado en el tema y así a grandes rasgos es la producida por la luz, ¿sí? La energía solar, ¿sí? O la energía fotovoltaica, ¿sí? También producida por el calor que ejerce el sol, pues en nuestro planeta, ¿cierto? Es una energía inagotable, aunque se dice que el sol en algún momento va a explotar y la estrella y se va a esfumar, pero para eso todavía falta muchísimo tiempo. Es renovable y no tiene ningún costo. ¿Sí? Y para poderla trabajar se puede, ya en la antigüedad se trabajaba con elementos rudimentarios, pero poco a poco se fue estudiando el fenómeno y entonces hoy en día pues se trabaja con los paneles solares y los espejos que permiten trabajar la energía y mediante ciertos dispositivos que más adelante de pronto vamos a tener la posibilidad de mirar, son retenidos, ¿cierto? Transformados y para poderlos distribuir, o sea, el ciclo de la energía. Miramos a nivel América Latina, ¿sí? El aprovechamiento instalado de la energía solar. Esa información está dada por el IREMA, si alguno quiere investigar más adelante, que es el IREMA del 2021, ¿cierto? Y el porcentaje de capacidad eléctrica, ¿cierto? Entonces, vemos que en Europa y Asia tenemos acá, aprovechan entre el 2%, prácticamente el 98% lo aprovechan. En Sudamérica, que es, digamos, donde nosotros nos ubicamos, miren la capacidad, ¿cierto? Entonces tenemos Argentina el 6%. Miren la energía solar que se usa o la capacidad instalada de Brasil, el 62%, o sea, es el país que mayor capacidad instalada tiene en el aprovechamiento de la energía solar, seguido por Chile. Y miren aquí Colombia, casi de pronto con el 1%. Quiere decir que tenemos mucho por trabajar. A pesar de que, digamos, en ese gobierno se ha preocupado un poco por mejorar la capacidad instalada de la energía solar y se han desarrollado parques solares, todavía falta trabajar. Y así, pues, el respectivo de los demás países. ¿Cómo les parece esa información? Si les parece chévere, levanten la manito. Muy bien. Y allí es donde ustedes
de una u otra forma, gracias por la participación, de una u otra forma van a tener que trabajar en ello, ¿cierto? Porque ustedes son los futuros profesionales que van a manejar toda esta temática. Tenemos la energía hidráulica y vemos que se dice que es aquella energía que se obtiene por el aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de las corrientes de agua, ya sea de las corrientes, del salto, de los mares, ¿cierto? Y se utilizan diferentes dispositivos o mecanismos para aprovecharla, ya sean los molinos o las presas. Entonces, tal vez esta es una de las energías más utilizadas y sobre todo, ya pueden bajar la manito, y sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Que tenemos varias represas hidráulicas que nos permiten tener nuestra energía. Dani, ¿ibas a decir algo? Ah, no, estaba levantando la mano. Entonces, miremos el aprovechamiento de la capacidad instalada de este tipo de energía. Entonces, tenemos acá el de Sudamérica, tenemos Argentina nuevamente con el 6%. Miren la capacidad de Brasil, el 61%. Todavía le falta. Uno dice, uy, pero 61% es alto. Pero la idea es mirar cómo nosotros potencializamos esto. Luego sigue Chile, Colombia, tenemos el 7% y eso apunta a la realidad que tenemos nosotros en nuestro país, ya que la mayoría, digamos, de la energía que nos llega aquí a nuestra casa es producida de manera hidráulica. ¿Cierto? Tenemos nuestras represas y la idea también es empezar a mirar qué pasa en esos sitios donde se hace las represas hidráulicas para el aprovechamiento de esa energía, ¿sí? ¿Qué pasa con el medio ambiente, con el ecosistema? ¿Cómo podemos mejorar eso, cierto? Porque si bien es cierto, es una energía limpia, ¿m? Puede generar, de la manera como se construye, puede generar impacto ambiental. Entonces hay que mirar cómo minimizar ese impacto ambiental o cómo podemos aprovechar el agua de otra manera para producir energía. Por ahí estaba hablando la vez pasada con una compañera de ustedes que me hablaba que aquí en Colombia hay un experimento, de pronto ella habla más tardecito, donde un personaje empezó a experimentar y, y logró, digamos, tener movimiento durante varios kilómetros con energía, con agua, ¿cierto? Entonces, hizo que el movimiento que necesita que los carros se desplacen, logró hacer eso. También hay varios experimentos hoy en día en diferentes partes del mundo que están manejando no solamente la energía hidráulica, sino la ar y o sea, todas las que vamos a ver a continuación. Tenemos la energía eólica y es aquella que se produce mediante el movimiento del viento, ¿cierto? Los molinos de viento, ¿cierto? En su momento, en la antigüedad, el molino de viento permitía que se movieran las poleas para que trillara el maíz o el arroz. Eran los famosos molinos de viento que uno veía en los diferentes pueblos o cuando veía películas antiguas, ¿cierto? Que generaban y también permitían que se movieran como unas paletas de cuchara al interior de esos molinos para oxigenar el grano que se almacenaba en esos sitios. Actualmente, entonces existen los molinos de vientos que están mucho más tecnificados, como lo que vemos acá, y permiten el aprovechamiento del viento para captar esa energía, almacenarla y poderla distribuir. Me gustaría que de pronto investigaran algo que se llama el árbol eólico. Es un experimento que está ya instalado en varios países en la cual parece un árbol normal con hojitas y todo, y cada hoja, ¿cierto? Es un aspa que permite el movimiento o sea, permite el aprovechamiento del movimiento del viento en las ciudades para, digamos, almacenar información, almacenar energía y poderla distribuir ya sea a los semáforos, a los relojes digitales de las calles, ¿cierto? Entonces sería interesante poder trabajar esto.
tenemos el aprovechamiento eólico aquí, digamos, en Latinoamérica. Y vemos el porcentaje que el 70% lo tiene Brasil, sigue subiendo. Y pues lo que nos impacta a nosotros es aquí la parte de Colombia. Vemos que en Colombia tal vez está en un 4 o 5%, ¿cierto? De ese aprovechamiento. Hay mucho por trabajar todavía, mucho por investigar. Hay mucho trabajo para ustedes, ¿cierto? Trabajo de investigación, trabajo de aplicación. Lo que en la ingeniería que ustedes se metieron, por decirlo de alguna manera, es fantástico todo lo que hay que hacer, porque todo está para hacer mediante, digamos, el aprovechamiento de las energías renovables. Tenemos la biomasa, y la biomasa es el aprovechar los recursos de materia orgánica, ¿cierto? Para producir, mediante un proceso, producir energía. ¿Sí? Entonces tenemos aquí pues el proceso, tenemos los residuos agrícolas, aquí por ejemplo tenemos el proceso del residuo agrícola que interactuando con la energía solar permite que eso se fermente, permite que eso de una u otra forma se transforme, ¿cierto? Y poco a poco, pues mediante ciertos mecanismos se puede producir el gas, ¿cierto? Que produce la biomasa para pues ser aprovechado en los hogares. Se usa mucho también en el campo, en el sector rural, y la idea es que uno de los grupos, cada grupo va a tomar un tipo de energía. Son 6, entonces en algún grupo, en algunos son, en un grupo son 6 y creo que en el otro son 7, pero ahí lo organizamos. Entonces aquí miren el aprovechamiento de la biomasa. Brasil, o sea, como vemos, Brasil es el que manda como la parada, como el norte, ¿cierto? Y con el 88% de aprovechamiento. Y Colombia, tal vez, mira, Colombia tiene el 2% de aprovechamiento. O sea, hay mucho por trabajar también, mucho por trabajar. Y aquí tenemos la mareomotriz y Colombia que tiene 2 mares, ¿cierto? Entonces es cómo aprovechar el movimiento marítimo para generar energía, para almacenar energía y para poderla distribuir. Entonces aquí, como podemos ver, ¿cierto? Los dispositivos, ¿cierto? O las estructuras que se necesitan para poder aprovechar. Entonces tenemos las torres y al interior, abajo en las torres tenemos estas grandes hélices. Es una manera, ¿cierto? Que mediante el movimiento del mar, ¿cierto? De las aguas, se empieza a tener un movimiento y la energía es transmitida mediante ciertos elementos que están al interior de las torres y estas a su vez se comunican para poderla transmitir o transportar al sitio. Hay varios, sobre todo en Europa, por allá en Dubái, hay mucho trabajo de este tipo de energía mareomotriz que permite el aprovechamiento. En China hay un proyecto que incluso es bellísimo porque el manejo de la energía, recordemos el enfoque STEAM, yo puedo tenerlo, diseñar la manera como se captura la energía, como se muestra la energía, esos elementos, entonces tienen un sitio maravilloso que más adelante, de pronto en estas diapositivas están, en los cuales es energía mareomotriz y la han combinado con la hidráulica y han hecho un monumento espectacular que se ha convertido en un punto turístico para ir a verlo. Entonces aquí tenemos la energía geotérmica, ¿cierto? Que es el aprovechar el movimiento geotérmico de la Tierra para, digamos, poder transmitir, o sea, poder sacar esa energía, almacenarla y distribuirla, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado de los hoyos sopladores y esos hoyos sopladores son los que de una u otra forma generan esa energía geotérmica, ¿cierto? Aquí en Santa Marta, si no estoy, en Santa Marta hay un hoyo soplador, o sea, hay varios hoyos sopladores, pero a nivel turístico
digamos, cuando puedan ir a Santa Marta, visitar, a San Andrés, perdón, visitarlo y analizar el fenómeno, ¿cierto? Cuando uno empieza a mirar de manera directa el fenómeno, nuestra mente es tan maravillosa que empieza a estructurar posibles soluciones o posibles usos de todos estos tipos de energía. Esto es a nivel general, como se los acabo de mostrar, apenas un champú, un barrido de los 6 tipos de energía. ¿Listo? Entonces, en este momento, quiero que todos saquen su celular y te tomen foto a esta pantalla. Cuento 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pregunta. ¿Hay estudiantes del grupo 741? Levanten la mano. Listo, hay varios. Bajen la manito. Gracias. Bajen la manito. Esteban. Estefan, baja la manito. Estefan Camilo Cortés, baja la manito. Gracias. ¿Hay estudiantes del grupo 743? Levanten la manito. Perfecto. O sea, hay representantes de los dos equipos. Hoy estamos tomando lista para ver la participación, pero no es obligatorio, o sea, no se corre la lista por falla, ¿listo? Porque sé que hay unos que tienen otras actividades. La idea es que tengamos representantes de los dos grupos para que en el grupo de WhatsApp que crearon, entonces, esto lo vayan, o sea, mi monitora mis monitores de lista, no de lista, perdón, de notas, entonces ahora vamos a tomar esta, ¿cierto? Y lo vamos a cada uno de los grupos, se copia, se pone la captura de esta actividad para la próxima clase. Nuestra próxima clase, imagínense muchachos, nosotros, este lunes es festivo, que es 20, el 27 es festivo y el 4 también es festivo. O sea, nosotros nos vamos a ver el 11 de julio. ¿Listo? Para el 11 de julio, que es nuestra próxima clase, hay que trabajar esto. ¿Sí? Profe, Dime. ¿se desarrolla entre el grupo que su merced ya asignó en el salón? Sí. Sí, los 5 Y para personas. allá voy, Emanuel. Gracias. Entonces, me devuelvo y aquí es donde voy a necesitar mis monitores. ¿Sí? 741, levante la mano mi monitor ¿de qué? De notas. Iván, ¿listo? ¿Me recuerdan los nombres de los equipos, por favor? Y lo mismo, Luisa, ve ubicando los nombres de los equipos. Iván, ¿cuántos equipos tenemos al interior del salón? Bueno, mientras Iván los ubica, Luisa Fernanda, ¿cuántos equipos tenemos al interior del salón? 6. Entonces, pregunto. Hay representantes, es que aquí nos queda como complicado. Dígame, lo vamos a hacer dedocráticamente. Yo los voy a asignar, ¿vale? ¿Tú los tienes numerados, Luisa Fernanda? No, señora.
Bueno, Luisa, regálame el nombre de, me vas a empezar a regalar los nombres de los equipos. Bueno, profe, primero está César. No, los César. Sí, los César, los César. Listo, entonces los César van a trabajar la energía geotérmica. Colócales ahí, energía geotérmica. Entonces lo que van a hacer los dos monitores de cada grupo es colocar, o sea, poner la imagen de lo que capturamos ahora y cada grupo va a investigar. Entonces, grupo de los César, geotérmica. ¿Listo? Iván, el nombre de alguno de los equipos para hacerlo simultáneo. Ocaso Club. Bueno, los Podcast Club, geotermia. ¿Listo? Vayan escribiendo allí. Luisa, otro grupo. Distrito 5. Distrito 5 va a trabajar mareomotriz. Iván, otro grupo. Los cristalitos. Los cristalitos van a trabajar mareomotriz. Luisa, otro grupo. Los mimados. Los mimados van a trabajar la energía eólica. Iván. Mister Electric. Mister Eléctrica va a trabajar la energía eólica. Luisa, otro grupo. Los ingenieros. Los ingenieros van a trabajar la energía biomasa. Iván, otro grupo. Los eléctricos. Los eléctricos van a trabajar la energía biomasa. Luisa, el otro grupo. The Weak Friend. The Good Friend va a trabajar la energía hidráulica. Iván, el otro grupo. Enigmático. El enigmático va a trabajar energía hidráulica. Luisa, el otro grupo. Profe, no me acuerdo cómo es que se llama. ¿Pero los tienes ahí los nombres? Sí, yo tengo el nombre, pero es que lo que pasa es que ahorita no tengo mi cuaderno acá. Listo. Porque... O sea, el grupo que falta, la El solar. grupo que falta, sí, señora. ¿Listo? Y Iván. Iván. Profe, no tengo a la mano la lista, pero creo que el grupo que falta es la energía solar, ¿cierto? Sí. O sea, el Ya grupo que te pregunté en el hace grupo falta es el a ver grupo qué grupo solar. falta. ¿Listo? Es el tema solar. Sí. ¿Falta algún grupo? No, señora. Voy a preguntar en Bueno, el grupo. no, es que hay un grupo que creo que somos 7. Creo que es el 741 que tiene 7, profe. Porque el Sí, de nosotros ya están completos todos los grupos. los grupos. Iván, entonces, lástima que no tengas el otro nombre para colocarle allí. Faltan 2 grupos, ¿cierto, Iván? Iván. Creo que sí, señora. Entonces, Entonces, como para... pero no tiene los nombres. No, señora, pero bueno, sin embargo, pues como tú dijiste, bueno, el primero que me dijiste, energía solar, y el que haga falta, ¿qué El que energía haga le falta lo mandamos a energía eólica. corresponde? O sea, en Listo, profe. energía eólica hay 2 grupos. ¿Listo? Sí, señora. Pues no sé si ya dijeron el de los socios. Ese El de ya. los socios creo que es el de Iván. Iván, No, o sea, ya. ¿qué tema le tocó a los socios? Eh,
Ah, no, ellos no, faltan ellos. Entonces a ellos les correspondería energía solar. Listo. Los socios tienen energía solar y el otro grupo que hace falta, entonces, eólica. ¿Listo? Energía. Bueno, ¿qué van a hacer mis dos monitores? De acuerdo a esta lista, ¿cierto? Perdón. A esta actividad, bueno, aquí los dos monitores van a ubicar los nombres de los de los equipos y van a colocar, por ejemplo, los socios, energía solar. Grupo 2, Pepito Pérez y energía tal. ¿Listo? Entonces, tómenle foto, los dos monitores, tómenle foto a esta pantalla. Y me lo envían al grupo de monitores. ¿Listo? Y es más, lo pueden enviar también al grupo de WhatsApp que tienen con sus compañeros para que todos sepan qué tema les tocó. Eso lo hacen ahorita que terminemos la clase. ¿Listo? Perdón, profe, una pregunta. Pero eso lo hacemos que en escrito a mano o en Word. Como lo quieran hacer, en Word, como les quede más fácil. Porque tienen que escribir Ah, listo. equipo 1, por ejemplo, el 741, los pitufos, energía eólica. El grupo 2, los socios, energía solar. 3, el grupo tal, energía biomasa. ¿Sí? ¿Me hago explicar? ¿Me hago entender? Sí, señora. Luisa. Sí, señora. Listo, entonces lo hacen, le toman foto, ¿sí? Y lo envían a su grupo para que los estudiantes sepan qué tienen que hacer. Y me lo envían a mí para yo tener, digamos, quiénes son con cada grupo. Y esto es importante. Para la próxima clase, deben investigar el tipo de energía renovable que les tocó. Por ejemplo, los socios, les tocó la solar. Entonces van a investigar todo lo que es la energía solar, ¿cierto? Entre el equipo, van a plantear un problema, ¿cierto? Que se pueda un problema energético, ¿sí? Energético, o sea, un problema real, energético, o sacar un nuevo producto, qué sé yo, un problema, ¿cierto? Para dar solución empleando la energía solar. El elemento final de clase, nuestro examen final es a desarrollar el experimento, ¿cierto? Desarrollar el experimento dando solución al problema planteado, empleando la solución. Aquí, la próxima clase, nos van a contar, o sea, de manera escrita, cuál va a ser el experimento. Desarrollar un panel solar para dar solución, para diseñar un juguete en época navideña para los niños, no sé qué. Y va a ser una tortuga, por decir algo. O la biomasa, se va a desarrollar una maqueta en el cual se determine todo el proceso de la biomasa empleando material ganadero para generar el gas que se produce en la finca. O sea, nos van a contar, ¿sí? Aquí cómo van a desarrollar ese problema, ¿sí? Y cómo ven el enfoque STEAM en el desarrollo de ese problema. Por ejemplo, digamos la biomasa, entonces va en la parte de la ciencia. Entonces la ciencia representa todo el componente de investigación científico para determinar qué es la biomasa, cómo se produce el gas, cuáles son los materiales orgánicos, por qué se produce ese gas, cuál es el proceso químico que sucede entre esos elementos. La tecnología, cuáles son los diferentes, digamos, dispositivos o elementos que se utilizan para poder producir ese tipo de energía que dé solución al problema, ¿cierto? La ingeniería, entonces todo el proceso cálculo que se realiza, el flujograma, la programación, el análisis, la comprensión de la realidad, el desarrollo de sí, la maqueta, el patrón a utilizar. Estoy diciendo un ejemplo.
El arte, ¿cómo lo voy a representar para que se vea bonito? ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Cierto? Entonces, que hay que tener en cuenta todo ese diseño ergonómico para que no impacte el ambiente. Y digamos, la matemática, todos los cálculos matemáticos que se necesitan, digamos, para la propia instalación del instrumento. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? ¿Cuánto vale una fotocelda? ¿Cuánto si yo estoy en mi casa, en mi finca, y quiero, digamos, calentar el agua digamos, colocar la nevera, lo que más consume, la nevera, el microondas y la ducha, ¿cierto? ¿Cuánto me vale a mí hacer esa instalación? ¿Qué elementos necesito? ¿Cuáles son los dispositivos? Entonces, todo ese cálculo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar un documento en normas APA. Es una manera de presentar trabajo. O sea, nos toca investigar qué es la norma APA. ¿Y qué vamos a hacer? La introducción, la justificación, los objetivos, el desarrollo de la temática planteada aquí, o sea, todo el enfoque STEAM, la aplicación del experimento, o sea, ¿qué van a hacer de experimento? ¿Cierto? ¿Cómo hago esa relación del STEAM, las conclusiones y la bibliografía? ¿Listo? Lo vamos a llevar en digital, no lo vamos a imprimir, lo vamos a proyectar en clase. ¿Listo? Y como no alcanzamos, hace cada grupo, son 60 minutos, cada grupo más o menos va a tener entre 10 y 12 minutos para mostrar su trabajo. Yo me llevo ese documento para pues seguirlo trabajando y allá vamos a seguir mirando qué es lo que qué más hay que hacer para, digamos, nuestro proyecto final y continuar nuestras clases. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Iván, ¿tiene la mano levantada? Profe, Dime, Manuel. esa maqueta, esa sí tiene que ir, pues lógicamente en físico, ¿no? Sí. O Sí, por eso le digo yo, listo. o un experimento, ¿cierto? O una maqueta. Maqueta se le llama, por ejemplo, pongo ejemplos que de pronto me han hecho los estudiantes. Alguien que le esté trabajando la energía eólica. Entonces han llevado, utilizan un elemento elevado y hacen el molino de forma de cucharas y llevan un coso de pelo, un secador de pelo para que genere el movimiento, o sea, simule el movimiento del viento. Entonces las cucharitas están ubicadas de tal manera que son las aspas y generan un movimiento y ese movimiento prende un bombillito que prende una casa, o sea, y el bombillito está al interior de una casa. Entonces explican por qué se mueve todo el proceso que hay hasta que prende el bombillito. Como les digo, la vez pasada, muy creativos, hicieron con material reciclable una araña solar. ¿Cierto? Entonces, hicieron también un robot de cartón solar, muy interesante, muy chévere, se movía, caminaba, o sea, daba pues muy incipiente, ¿no? Para primer semestre. Y el primer grupo tuvimos sol y se logró ver el movimiento de la arañita. En el otro grupo, entonces, si no hay sol y digamos está muy nublado, ¿cómo vamos a hacer? Entonces lo simularon con un bombillo. ¿Sí? Entonces, todas esas son cosas que hacemos para poder, digamos, aplicar la energía que nos correspondió. Obviamente, la idea es que ese experimento o maqueta utilice la filosofía del movimiento maker, que es todo a bajo costo, o sea, utilizar material de lo que tengamos a nuestro alrededor, ¿cierto? Y si hay que comprar algo, pues que sea a bajo costo. Sobre todo, digamos, la energía solar, que de pronto toca comprar los paneles pequeños para poderlo trabajar. Aunque un día un estudiante me desarrolló una pila para almacenar energía solar fantástica, fantástica. Eso fue muy bonito. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por mi parte, no, profe. Listo. Eso era lo que quería hablar con ustedes. Que tuviéramos esta introducción. Sé que, la próxima clase vemos cómo van y continuamos con nuestra temática mientras ustedes siguen desarrollando
su actividad para final de semestre. ¿Listo? Eso sería, ¿quién dijo que iba a crear espérate que acá me hace falta, espérate que aquí me hace falta, que quiero trabajar con ustedes. Permítame un momentico si es que está acá. La introducción a las energías renovables, creo que es... permítame un momentito. Seminario. Energías renovables, número 0. Entonces es el 2. Voy a dejarles aquí. Aquí ya Giancarlos colocó el formato, el link para la asistencia a la clase de hoy. Y aquí les coloco un formulario que necesito que me contesten. ¿Listo? Entonces, en el enlace hay 2 formularios. Uno es la asistencia y el otro un formulario que necesito que me contesten. Por favor, llena los 2 formularios y se pueden ir desconectando. Les agradezco muchísimo haber compartido este espacio con ustedes y espero pues que se animen mucho, se motiven mucho. Es un tema muy, muy, muy interesante y nos vemos en la siguiente clase, pues que todavía es un poquito lejos. Un abrazo y hasta luego. Por favor, le comentan a sus compañeros en los respectivos WhatsApp de lo que vimos hoy. ¿Listo? Cuando los monitores me envíen al grupo de monitores la información de los grupos, les envío el material que vimos hoy para que lo compartan en sus grupos de WhatsApp. ¿Listo? Profe, ¿el nombre de los grupos lo enviamos al grupo de monitores? Claro, o sea, ¿O sí, al con la privado? hojita esa. No, mira, acá, espérate un momentico. Lo que les estoy pidiendo es esto. Perdón. Donde están los nombres, o sea, lo que vimos ahorita. Yo se los pasé. No, aquí no es. La separación de los 2 grupos. Esto. Ah, sí, sí. Profe, pero yo no estoy en el grupo de monitores. Pero yo les dije a ustedes que crearan un grupo de monitores. ¿Se acuerdan? El primer día de clase. Entonces me lo envías al correo. Sí, Porque señora. no te puedo Listo, dar profe. mi número telefónico acá delante de todos. Yo se lo di a alguien Bueno, del pues, grupo de monitores. Entonces me lo envías al correo, ¿sí? Y lo compartes con el grupo de WhatsApp. listo, profe. ¿Listo?